México se prepara para entrar a la tercera fase en la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las familias mexicanas a que se queden ya en casa. Y es que hasta el momento se han confirmado 750 casos y se ha reportado la muerte de 12 personas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado muy enérgico, muy especial a los empresarios mexicanos para que ayuden a sus trabajadores a quedarse en sus respectivos hogares. Quédate a conocer todos los detalles en donde se habla también ya de la entrada en vigor del plan de N3 y el plan Marina, en donde las Fuerzas Armadas de México y el Ejército Mexicano habrán de entrar en acción. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Así se encuentra el panorama en México a raíz de esta contingencia sanitaria a nivel mundial. Se ha reportado el fallecimiento de 12 personas y hasta el momento se han contabilizado alrededor ya de 750 casos. Los casos sospechosos también por esta enfermedad ascendieron a 2.475 personas. Esto es lo que ha reportado la Secretaría de Salud. Y bueno, en este escenario también se habla ya de esta inminente determinación. México pasará a la tercera fase, que implica que declaren esta situación por parte del gobierno mexicano, pues cuarentena obligatoria, toque de queda sanitario, limitaciones en vuelos y cierres de frontera son algunas de las medidas radicales que se pondrían en marcha y que hasta el momento el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no había querido tomar esta decisión, sobre todo por el impacto que va a generar también en lo económico. Entonces, esto, de acuerdo con los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud en México, para enfrentar esta tercera etapa de la pandemia, el peor escenario que se contempla implicaría que no se hubiese aplicado ninguna medida para controlar la dispersión de la enfermedad, ni se diera atención a ninguna persona enferma, es decir, que las personas contagiadas tendrían que ser atendidas directamente en sus domicilios y no en hospitales. Los cálculos de la dependencia estiman que el COVID infectaría entre 0.5% y 1% de la población total del país, lo que podría representar hasta 1.2 millones de personas. Para llegar al tercer escenario, caracterizado como epidémico, se tienen que dar brotes regionales y dispersión nacional de la enfermedad, a diferencia de la segunda fase, que es la que actualmente existe. En esta, los casos no se cuentan por centenas, sino por miles. Habría suspensión de cualquier tipo de actividad en centros de trabajo que representen brotes activos de la enfermedad y se realizaría cuarentena generalizada. En la inminente declaratoria de la fase 3, también se pediría a la población evitar el saludo de beso y abrazo, suspensión de los eventos públicos, así como la cancelación de actividades de centros laborales también con brotes activos. Así que lo regular en este escenario es que los gobiernos emitan una declaratoria de contingencia sanitaria o estado de emergencia, lo que a su vez implica endurecer las medidas de contención. Cabe destacar que en algunos países como China, Chile o Corea del Sur los gobiernos prohíben que las personas salgan de sus domicilios e incluso algunas naciones llegan a aplicar multas o dictar prisión a los ciudadanos que violen el confinamiento. Así se encuentra este escenario en México y también se dice que van a operar las Fuerzas Armadas 17 hospitales para atender el COVID. Uno de los nuevos hospitales que estarán a cargo de las Fuerzas Armadas es el del ISSSTE de Tepic, Nayarit. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Marina y el Ejército administrarán 17 hospitales para atender la crisis por esta enfermedad. El mandatario federal señaló que se reforzarán los planes de salud para atender a los enfermos del COVID. El jefe del Ejecutivo recordó además que ordenó al Ejército y a la Marina implementar el plan DN3. Y bueno, en este escenario, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de manera inusual, pero también de manera
muy, muy, muy tajante, mandó un mensaje a toda la nación y en resumen, en esencia, le pidió a los mexicanos y mexicanas que se queden en casa. Dijo que la lucha contra la enfermedad va bien. Esto fue lo que expresó el mandatario López Obrador. Quiero hablarles de cómo debemos de redoblar nuestra entrega, nuestro sacrificio, nuestra obediencia, para que entre todos podamos detener, enfrentar, salir airosos de la epidemia. Yo he dicho y lo creo, de que más que los hospitales tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Es mejor prevenir que lamentar. Y por eso mi insistencia en que nos protejamos nosotros mismos. Y mi insistencia a que es el momento de la comunicación y de la solidaridad familiar, de la fraternidad de nuestras familias. Que cuidemos a nuestros adultos mayores. Les pido eso de manera encarecida, de manera muy especial. Cuidar a nuestros adultos mayores porque está demostrado que son los más vulnerables. Lo mismo cuidar a nuestros enfermos de diabetes, de hipertensión, los que tienen padecimientos renales, las mujeres embarazadas. Esa es la población que debemos de cuidar. Y tenemos que estar en nuestras casas. Tenemos que guardar la sana distancia, pedirles eso, que en la familia busquemos tener, no aislados, sino con cuidado especial a nuestros adultos mayores. Que quien los atienda procure el aseo, procure lavarse las manos y tener una relación cuidadosa para no contagiarlos. Eso es muy importante. También ya tomamos medidas en el gobierno para que no vayan a trabajar, que se queden en sus casas los servidores públicos que no son tan necesarios, porque no están atendiendo de manera directa a la gente. Desde luego, los que tienen funciones de seguridad pública, pues tienen que trabajar. Los dedicados a la salud tienen que trabajar, estar pendientes. Pero hay muchos oficinistas, hay jefes de departamentos, directores de área, directores generales, de instituciones no estratégicas o no importantes en estos momentos. Ahora lo que queremos es que se retiren todos, que estén en sus casas con sus familias, ayudándonos también a guardar sana distancia y a que haya higiene. Ya saben que si hay calentura, si hay tos seca, si hay dificultades para respirar y si hay dolor de cuerpo, entonces sí, hay posibilidades de estar
infectado por el coronavirus, si no hay calentura, si no hay tos seca, si no hay malestar del cuerpo en extremo, porque pues a todos nos duele el cuerpo, más con la edad, y si no tenemos dificultad para respirar, no tenemos problemas. No vayamos en balde al médico, al hospital. Tratemos de quedarnos en nuestras casas. Incluso si estamos con esos síntomas, vamos a ir al médico más cercano para que nos haga el análisis, pero solo si hay calentura, repito, si hay tos seca, solo si hay dificultades para respirar, solo si nos duele mucho el cuerpo. Y por su parte, también el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, envió un mensaje a los empresarios, sobre todo a no despedir a empleados y también que garanticen roles, horarios, para que los trabajadores se puedan quedar en casa y así evitar la propagación de la enfermedad. Esto fue lo que dijo el funcionario López Obradorista. Y hacemos un llamado a las personas empresarias a que comprendan la importancia de esta medida y den todo el respaldo para que sus trabajadores puedan quedarse en casa sin que sean penalizados con que sean despedidos o que no se les pague el salario. Es solo un mes, pero es un mes de solidaridad de todo el país para el interés de todas y todos. La protección, la generosidad que pueda ejercer en este momento un empleador de una empresa grande, mediana, pequeña o muy pequeña, va a ayudar a todos. Entonces todos tenemos que contribuir con nuestra parte. Un mes de salario de los trabajadores debe ser garantizado, pero junto con ello la obligación de protegerlo para que no sea despedido y se pueda quedar en casa. Si las empresas, grandes, medianas o pequeñas o muy pequeñas, hacen esto, vamos a tener decenas de millones de personas quedándose en casa. Y así es como funciona la mitigación. En la medida en que las personas no se encuentren en el espacio público, en el transporte, en el sitio de trabajo o en las escuelas, vamos a evitar contagios. Cada persona en lo individual también se protege. Y aquí es especial no perder de vista a los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedad crónica. Ellas se protegen si se quedan en casa, pero no basta con que esas personas se queden en casa. También se necesita que la mayor cantidad de personas se quede en casa para evitar los contagios. La medida está encaminada a evitar contagios y tiene que ser masiva. No puede ser de a poco, tiene que ser simultánea, al mismo tiempo, consistente, todos hacen lo mismo y además tiene que ser para la mayor cantidad de personas.